Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto volver a saludarles nuevamente. Y pues aquí estamos como cada jueves para estudiar un poco la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte de el estudio de la semana pasada, que se intituló Bautizarnos en agua nos convierte en hijos de Dios. Les invito para que juntos oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí, Señor, para exponer tu palabra. Que seas tú, Señor, el que hable y que toda palabra que salga sea para edificación de quienes en esta mañana van a escuchar. Gracias te doy por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada, si recuerdan, vimos acerca de los ministerios de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Y en ninguno de los dos encontramos indicio bíblico alguno que diga que los cristianos debamos o tengamos que bautizarnos para alcanzar la salvación y llegar a ser hijos de Dios. Y hoy vamos a continuar y vamos a terminar con el ministerio del apóstol Pedro para saber qué es lo que nos enseña y el ministerio del apóstol Pablo. Empecemos con Hechos 2:38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este versículo, entre otros, por supuesto, es uno de los que toman para decir que la salvación viene por bautizarnos y que es esencial hacerlo para demostrar que somos salvos. Pero a la luz de las Escrituras, ¿eso es correcto? Este versículo dice que hay que bautizarse en agua para ser salvos, solo que hay un pequeño gran detalle. Este pasaje solo está escrito en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Pero cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que tiene 28 capítulos, o sea, son 26 más. Y entonces nosotros no debemos de quedarnos solamente en el capítulo 2. Lo que tenemos que hacer es seguir leyendo para comprender claramente la enseñanza. Porque si nosotros nos quedamos solo en el capítulo 2, estaremos diciendo que solo leemos, pero no estudiamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos que Pedro enseñaba dos cosas diferentes, como el texto que acabamos de leer. Pero eso no fue todo lo que él predicó en este libro. Por eso, cuando nosotros seguimos leyendo, vemos que esto lo enseñó una sola vez. ¿Por qué? Porque más adelante vemos cómo él enseñó diferente. ¿Y por qué enseñó diferente? Porque el libro de los Hechos es un libro de transición. Es un libro que pasa de Pedro a Pablo. Pasa de los judíos a los gentiles. De Israel a la iglesia. De señales a fe. Y hoy vamos a ver ese cambio y esa transición para no quedarnos como muchos lo hacen, solo con lo que dicen Mateo, Marcos, Lucas, Juan y un poquito de los Hechos. Así que vamos a seguir. Y para ver a quiénes está dirigido este mensaje, vamos a leer Hechos 2:22, que dice así: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. En este contexto vemos que Pedro se dirige a los israelitas. Es decir, la enseñanza de Hechos 2:38 que leímos anteriormente está dirigida a los israelitas. Nosotros éramos gentiles, no éramos del pueblo de Israel. Recuerden que los gentiles son aquellos que no descienden de los israelitas. Y el texto no habla de nosotros. El texto habla solo de israelitas. Y bueno, en ese lugar había un israelita llamado Pedro que estaba hablando a otros israelitas. ¿Se fijan? Hay que razonar, hay que leer, para poder entender lo que estamos leyendo. Ahora, ¿por qué Pedro hablaba a los judíos?
Sencillo, porque él estaba cumpliendo el mandato dado por el Señor Jesús en Juan 21 del 15 al 17. Le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en Hechos 2:36 le vuelve a decir, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este otro pasaje enseña lo mismo. Pedro hablaba a la casa de Israel, no les estaba hablando a los gentiles. Eso está de acuerdo con Hechos 2:39, porque dice allí, dice, porque para ustedes, o sea, para Israel es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahí él ya estaba profetizando que los gentiles iban a ser llamados para formar parte del pueblo de Dios. Bueno, ¿por qué les digo esto? Bueno, recordemos que Israel es el pueblo escogido y nosotros la iglesia somos los llamados. Y dice el texto, para sus hijos. ¿De quién está hablando Pedro? ¿A quién se está dirigiendo? Pues está dirigiendo a los judíos y está hablando solamente de ellos. Está hablando de Israel. Por eso nosotros debemos de entender que el libro de los Hechos empieza con Pedro hablando a los judíos, pero termina con Pablo llevando el evangelio a los gentiles y a la iglesia, que consiste de quién, de judíos y de gentiles. Esto lo tenemos que entender muy bien. Y para poder ver la transición, pues bueno, pues tenemos que seguir leyendo. Por eso nos vamos a ir a Hechos 8:35 a 38, que dice así. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Allí vemos a Felipe predicando el Evangelio. Y el eunuco responde y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco le había preguntado antes, dice, el eunuco le preguntó, ¿puedo ser bautizado? No le preguntó eso. ¿Qué le respondió Felipe? Arrepiéntete y bautízate. Como dice Pedro en Hechos 2:38, no. El versículo 37 nos da la respuesta. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí en este texto, el énfasis de Felipe está en creer. No está en bautizarse, tampoco está en arrepentirse. ¿Por qué Felipe predicó diferente y no dijo lo mismo que el apóstol Pedro? Bueno, lo que sigue es muy interesante. Y fíjense, los capítulos del 10 y el 11, pues que obviamente son largos, ahí ya vemos a Pedro yendo a un gentil y con un mensaje completamente diferente. En Hechos 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cornelio era un italiano, no era era un italiano, era un gentil, no era un judío, él era un gentil. Y lo que Pedro dice en Hechos 10:42 al 45 dice, y nos mandó que predicásemos el evangelio al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre.
mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjense, los versos 43 y 44 dicen, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estos pasajes lo que nos están enseñando es que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles no porque se bautizaron en agua, cayó porque habían creído en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el mensaje para ser salvo y ser hijo de Dios, es creer, no que te bautices, no que hagamos otra cosa, que nos sumerjamos en agua. Eso no está diciendo, dice que creamos en el Evangelio. Hechos 11:16 nos confirma el bautizo del Espíritu Santo. Y allí dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por eso, fíjense, si nosotros enseñamos que hay que bautizarse en agua, nosotros vamos a estar predicando un evangelio que estaba dirigido a los judíos, a los israelitas y no a la iglesia. Ahora la salvación para los dos pueblos, o sea, tanto para judíos como para los gentiles, o sea, para la iglesia, se obtiene por gracia. Es decir, por la fe en el evangelio de la cruz y no por bautizarse en agua. No hay ningún indicio, hasta ahorita no hay un indicio que diga, tienes que bautizarte en agua para que seas salvo y ser hijo de Dios. Eso no dice. ¿Qué quiere decir esto? Que como no solo leemos, sino que estudiamos, entonces vemos el cambio, vemos que ahora el énfasis es por creer en el Evangelio de Jesucristo, que somos bautizados por el Espíritu Santo y ya no por agua. O sea, ven la diferencia, el cambio es evidente. Ahora vamos a ver a Pedro explicando a otros hermanos lo que pasó cuando los gentiles, empezando con Cornelio, como ya lo leímos, recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 11, del 11 al 18, ahí está el pasaje. Es un poco largo, por cuestiones de tiempo, yo se los dejo de tarea, ustedes lo pueden checar ahí en su casa. Pero aquí vamos a ver ahora a Pedro sí predicando a los gentiles. Primero fue a los judíos, ¿verdad? Bueno. Los judíos no tenían nada que hacer con los gentiles. Siempre debían estar apartados, siempre. Pero también vemos que ahora Pedro predica a los gentiles. Otra cosa diferente de la que predicó a los judíos, entendiendo aquí algo, que las dos predicaciones fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y Dios está mostrando que los gentiles iban a ser salvos por creer y confiar en el Evangelio, y sería solo por eso que iban a recibir el bautizo del Espíritu Santo, por el que ya no iban a necesitar ser bautizados por agua. Pues estamos viendo el cambio de que Pedro, primero no podían estar con los gentiles, no, fucho, y les hacían el feo, ¿verdad? Pero ya después no, después él estuvo predicando a los gentiles, él empezó a predicar a los gentiles. ¿Y por qué? Pues porque estaba inspirado por el Espíritu Santo y era dirigido por él, ¿verdad? Entonces por eso era que él estaba predicando a los gentiles. Mateo 16:19 dice así, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí en estos pasajes estamos viendo a Pedro recibir autoridad para revelar quiénes eran las personas que mediante la fe serían bautizadas con el Espíritu Santo y que además iban a poder disfrutar del privilegio de entrar en el reino de los cielos. Aquí Dios le dio autoridad para predicar su reino, o sea, el reino de Dios, a 3 grupos de personas, para posteriormente dejar el ministerio en manos de Pablo. ¿Quiénes eran esos 3 tipos de personas? ¿Quiénes eran esos 3 grupos? Primero los judíos. En Hechos 2, del 38 al 41, ya vimos que les dijo, arrepiéntense y bautícense, ¿verdad? Bueno,
Dice, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios en sus vidas, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Y luego que dijo, y para todos los que están lejos, ¿se fijan cómo ahí estaba profetizado a los gentiles? Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y a quién llamó? A los gentiles. Y con otras muchas palabras, además, él les testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que aquí tenemos que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios en su soberanía eligió a Israel como su pueblo. Y aquí le habla única y exclusivamente a ellos sobre la manera de recibir el Espíritu Santo. Bueno, también les dio la comisión de que predicase a otro grupo de personas. ¿Quiénes son ese otro grupo? A los samaritanos. Y eso lo vemos en Hechos 8 del 14 al 17. Y ahí dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjese, ¿quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos eran una raza mixta. O sea, tenía sangre israelita, pero tenía sangre de otras naciones. Y para el judío de aquellos tiempos, o sea, para el judío ortodoxo, el que seguía la ley, pero al pie de la letra, con punto y coma, un samaritano era más impuro que un inmundo. Era más despreciado que un gentil o que cualquier otra persona de otra nacionalidad. Bueno, pues también a ellos les predicaba. Pero también les empezó a predicar a quién? A los gentiles. Y eso lo vemos en Hechos 10, del 30 al 35, que dice así, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envíe por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gentiles. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, fíjense, Dios usó el endurecimiento de Israel para el beneficio de los gentiles. El endurecimiento, ¿por qué decimos que endurecimiento? Recuerden que cuando Jesús fue a los judíos, que era para quienes venía, ellos no le creyeron, endurecieron su corazón y por muchas cosas que él hacía, ellos no le creyeron. Entonces, cuando él fue rechazado por ellos, a nosotros se nos abre la puerta, o sea, los gentiles. Y es cuando entonces Dios dice, voy a mandar gente para que les predique a los gentiles para que también crean en mí. Bueno, entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Bueno, pues iba a comenzar el plan de salvación de los gentiles y el tiempo se llegó. Y aquí vemos a Pedro predicar a los gentiles que hemos sido llamados. Pero no fue por nosotros que fuimos llamados, sino por la gracia y voluntad soberana que Dios puso sus ojos en nosotros y nos llamó. ¿A qué? A formar parte de la iglesia de Cristo, a formar parte de su pueblo. Bueno, Hechos 10 del 44 al 45 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver, el ministerio de Pedro fue predicar a los judíos y hacer la transición, o sea, el cambio de judíos a gentiles.
Entonces, ya vimos el ministerio de Juan. El ministerio de Juan fue bautizar a Jesús. ¿Para qué? Para mostrarles a los judíos que él era el Mesías que estaban esperando. El ministerio de Jesús, pues fue bautizarse para que creyeran en él. El ministerio de Pedro, lo acabamos de ver, era predicar a los judíos y hacer la transición de él a Pablo. Y ahora vamos a ver el ministerio del apóstol Pablo. Fíjense, Pablo escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento. En el capítulo 9 de los Hechos, ahí se relata su conversión de Pablo cuando se cae del caballo porque se le aparece el Señor y bueno, ahí tienen ellos un diálogo, ¿verdad? Bueno, y Gálatas 1, del 15 al 16, dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, ese texto lo que nos está confirmando es que Pablo fue llamado a predicar a los gentiles y por ende, pues a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia está formada de gentiles y de israelitas. Bueno, y en Hechos 13, saliendo de Antioquía, él inicia su primer viaje misionero, pero no va solo, él va acompañado de Bernabé y ellos iban pues predicando, ¿verdad? Por los lugares que pasaban. En Hechos 13, del 47-48 dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este pasaje claramente nos enseña que el propósito del Pablo por el cual fue llamado era para predicar a los gentiles, o sea, a nosotros, a quienes no tenemos ascendencia israelí. Y si se fijan, nos habla de cómo muchos gentiles fueron salvos, pero no fueron salvos por haberse bautizado en agua, fueron salvos por haber creído en el Evangelio. Efesios 1, del 13 al 14 nos dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí se nos enseña que no es por bautizarnos en agua que somos salvos, y mucho menos que sea testimonio que somos hijos de Dios. Porque nosotros somos salvos única y exclusivamente por creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además porque somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso de las arras? Las arras son la garantía. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos casamos que nuestros esposos nos dan las arras? Las arras son la garantía de que no va a faltar nada en nuestro hogar, que no van a faltar nada en nuestra casa. Bueno, pues eso es. Las arras es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios por haber creído en su Hijo Jesucristo. Y no nos dice que somos sus hijos por habernos bautizado en agua. No nos está diciendo eso. Dice por haber creído. Hechos 15, del 7 al 11 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, les estoy hablando mucha Biblia porque quiero que les quede bien claro que esta no es una enseñanza que yo me haya sacado de la manga y les diga, no, esto les voy a enseñar ahora, no. Esto es bíblico y aquí esto es palabra de Dios. Esto está en la Escritura. Por eso les doy los textos para que ustedes los busquen. Porque seguramente ahorita pues nomás están escuchando, no saben, pero para que ustedes vean los textos. Eso está en Hechos 15, del 7 al 11, dice. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, dice Pedro, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, o sea, a los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, no por la obra, no por el rito del bautizo, sus corazones. Ahora pues,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos y de igual modo que ellos. Bueno, la confesión de Pedro era que Dios había escogido a los gentiles para que oyesen por su boca, por la boca de Pedro, lo que estaba diciendo el Evangelio. Y lo estaba confirmando con Pablo, que estaba ganando a los gentiles. Eso quiere decir que es por fe que somos salvos y somos bautizados por al recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Se fijan por qué les digo yo que es tan importante leer toda la Biblia? Para que no nos desvíen de la sana doctrina, que por cierto, no solo debemos de ser sanos en la fe, conociendo el Evangelio de Cristo, porque eso sí podemos hablar, entender y memorizar textos, pero más que hablar, entender y memorizar, es nuestra forma de vivir como mostramos a Cristo y la sana doctrina en nosotros. Ahora, si solo leemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que ya les dije la semana pasada, pertenecen al Antiguo Testamento, entonces nosotros vamos a estar equivocados, vamos a estar pensando que la salvación es por bautizarse en agua. Porque cuando leemos en el contexto correcto y le damos la interpretación adecuada, entonces vemos que el agua siempre fue para los judíos. Y el cambio de judíos a gentiles es que la salvación y el ser hijos de Dios es por fe. Y cuando creemos por fe ya no necesitamos agua, porque al haber creído por fe ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, pues si se desea, pues nadie dice que no lo hagan, ¿verdad? Pueden bautizarse, pero eso no es algo que salva. Tampoco es testimonio de que se es salvo. La salvación no se obtiene por medio de ese rito. Nosotros somos salvos al momento que creemos, y cuando creemos, entonces somos bautizados por el Espíritu Santo. Y tengo que repetirlo, porque les voy a decir que eso es un paradigma, eso es una creencia que se ha tenido por muchísimo tiempo. Y la siguen, y yo les aseguro que la van a seguir escuchando. Que cada año, cuando hay aniversarios en las congregaciones, ¿quién se va a bautizar? Porque vamos a celebrar el aniversario de la iglesia y hay que bautizarse, a ver quién que se apunten y que no sé qué. Vamos a tomar el curso del bautismo. Y la Biblia no dice eso. Como ustedes están viendo hasta ahorita, la Biblia no dice eso. Ahora, Hechos 16 del 30 y 33, hablando del carcelero de Filipos, dice así: y sacándoles les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvos? Para ser salvo, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿A qué no le dijeron al carcelero: arrepiéntete y bautízate? ¿Verdad que no le dijeron eso? Le dijeron: cree. Le dijeron: ten fe. Pero ojo, no se quede solo con el creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso no es un silogismo. No es de que porque yo tengo, mis hijos también van a tener. O no es que porque yo, no, eso no. Así lo enseñan mucho. Ah, no, tú eres salvo, pues toda tu familia va a ser salva. Eso no es así. Nosotros tenemos que compartir el evangelio a toda nuestra familia. Dios no tiene nietos. Nosotros sí tenemos nietos, pero Dios no. Dios tiene solamente hijos y la salvación es personal. O sea, no, la salvación no entra como un virus. Por eso depende de nuestro testimonio que nuestras familias sean salvas. Primero los Corintios 1:17 dice: no me envió, dice Pablo, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, me envió a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí lo que Pablo está diciendo: mi predicación es del cruz. Yo no vengo a decirles que se bauticen en agua para que sean salvos. Yo estoy predicando de un líquido, sí, pero es un líquido diferente. Yo predico de la sangre de Cristo. Y Él no me envió a bautizar ni a que yo les enseñe que ustedes vayan y bauticen en agua. Porque el agua solo moja la piel.
y no puede limpiar el corazón y el alma de ninguna persona. Dice, yo fui enviado a predicar el evangelio de la cruz, a predicar sobre la sangre de Cristo, que es así, limpia y purifica el alma. Entonces, si no hemos creído verdaderamente, nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Y si solo estamos bautizados en agua, pero no hemos nacido de nuevo, pues de nada sirve. Igualito vamos a ir a dar al infierno con todo y tenis. ¿Y saben por qué? Porque solo habremos cumplido un rito y nada más. Porque para ser salvos, el requisito es creer en el Evangelio de Jesucristo y creyendo recibir el bautizo del Espíritu Santo. Bueno, primero los Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios no radica en el bautismo en agua. Eso no tiene el poder de salvarnos. El poder de Dios que nos salvó radica en el evangelio de la predicación de lo que Cristo hizo en la cruz por los pecadores y no de lo que los pecadores hagan. Si estamos pensando que el bautismo en agua salva, estamos haciendo a un lado el sacrificio de Cristo porque nosotros somos salvos cuando creemos lo que Él hizo al morir por nosotros. Y cuando lo creemos, recibimos al Espíritu Santo que nos da el poder para predicar de la cruz. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que se bautiza. No, dice para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, para todos, no importa quién sea. Si cree en el Evangelio de Jesucristo, va a ser salvo, va a tener Espíritu Santo y eso es la garantía de que es un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Pues el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Primero los Corintios 15 del 1 al 4. Este es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar a la gente. Este es el Evangelio de la iglesia. Primero los Corintios 15 del 1 al 4. Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. ¿Se fijan? Que es creer, todo se basa en creer. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que nos salva. Creer que Cristo murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Eso dicen las Escrituras. No bautizarnos en agua. Bautizarnos en agua solo moja. Y si seguimos nosotros creyendo que tenemos que ser bautizados para ser salvos o demostrar que lo somos, pues nos podemos ir al infierno, eso sí, bien remojaditos. Pero en el infierno. Esto es el evangelio que Pablo predicó y que nosotros debemos recibir y permanecer firmes en él. Debemos estar firmes en esta enseñanza. Yo soy salva por haber creído en lo que Jesús hizo por mí. Yo no estoy pensando que soy salva porque me bauticé en algún momento. Eso es falso. Yo sé que algunos, como les digo, los tienen bien confundidos y que es bien difícil, porque sí lo es, ¿verdad? Que después de haberlo aprendido por años, porque lo siguen haciendo, o sea, no me van a dejar mentir. Yo estoy segura que ustedes saben que es difícil que acepten esto que les estoy diciendo, pero por eso les estoy dando muchas bases bíblicas para que ustedes se den cuenta. Por eso insisto, si ustedes leen, si ustedes estudian, si ustedes escudriñan, no van a poder seguir siendo engañados. Van a salir de la confusión que trae ignorancia. Acuérdense, el Señor ya nos sacó de Egipto, o sea, el Señor ya nos sacó del pecado, pero no nos sacó para meternos a Babilonia, o sea, para llevarnos a la confusión. Él quiere gente diligente, no quiere gente negligente que esté nada más ahí creyendo todo lo que les dicen. Por eso les digo, no me crean, no me crean. Ustedes búsquenle también.
Yo me vi en la necesidad de ponerme a buscar porque la verdad es que a mí no me cuadraban muchas enseñanzas. Pero cuando ya te vas a la Biblia y que tú ves, y tú, no, pues sí es cierto, tenía razón. Bueno, cuando Juan predicaba en sus inicios, él predicaba de arrepentimiento y bautismo. ¿Quién? A los judíos. Pero ahora nosotros, la iglesia, ya lo vimos y lo vuelvo a repetir, somos salvos por la fe en el Evangelio y no por bautizarnos. Nuestro Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Para ellos era arrepentimiento y bautizo, para los judíos. Para nosotros no. Para nosotros es muerte, sepultura y resurrección. Cristo tenía que sacrificarse. Dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Se acuerdan ustedes aquellos sacrificios? Todos los días tenían que estar sacrificando un becerro, un carnero. Todos los días había derramamiento de sangre. Y Cristo vino como el cordero. ¿Se acuerdan que dice Isaías 53 que fue llevado al matadero y que no abrió su boca? Ese era el sacrificio. Bueno, ¿por qué lo hizo? Para salvarnos, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Pero la enseñanza antibíblica, escúchenme bien, antibíblica de hoy en día es, tienes que bautizarte en agua porque si no, pues no eres salvo. Y eso no dice la Biblia. O hasta ahorita ustedes ya escucharon que yo les dijera, dice la Biblia que tengo que bautizarme. A ver, que diga Pedro, que diga Pablo, es que tienes que bautizarte para ser salvo. No, eso no dice. Dice, tienes que creer en el Evangelio para ser salvo. Esa doctrina que les estoy diciendo ahorita es una de tantas mentiras que nos han metido en la cabeza. La salvación no es por el rito de bautizarnos en agua. La salvación es por confiar en el Evangelio de Cristo en la cruz, porque Él murió por nuestros pecados. Y al momento de creer en esto es que somos salvos. ¿Sabe por qué muchos pastores en muchas congregaciones, en las, sí, en las iglesias, en las congregaciones, enseñan que los cristianos nos tenemos que bautizar? ¿Saben por qué? Porque leyeron y no estudiaron todo lo que debieron. Por eso están confundidos y confunden a la iglesia de Cristo, porque les dan una enseñanza que era para judíos. Y esta iglesia, pues no está recibiendo el evangelio de Dios dirigido para los gentiles. Porque se lo están, hagan de cuenta que están haciendo un sincretismo, les están mezclando. Porque eso viene en Mateo 28, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso era para los judíos, se los dijo a sus discípulos. Y a nosotros nos dice, cree en el Evangelio. Cree que Cristo murió por ti, que fue sepultado, que fue resucitado. Eso dice 1 Corintios 15, el 1 al 4. Ese es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar. Bueno. Ahora, yo quisiera que quedara bien claro que la enseñanza de bautizarse para ser salvo y llegar a ser hijo de Dios no representa ningún acto de fe pública, como dice. La salvación es por fe en el Evangelio de Jesucristo. El bautizo en agua no es necesario. La iglesia que antes era pueblo gentil es salva por fe en el Evangelio y es sellada con el Espíritu Santo al creer por fe y no por ser bautizados en agua. Primero los Corintios 12:13, ya vamos a terminar. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Recordemos que Juan dijo que él bautizaba con agua, pero que iba a venir otro, o sea, Jesús, que bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Pero ya les dije que nosotros no debemos de pedir el bautizo en fuego porque eso ya saben de lo que se trata. Ya se los dije al principio. Si no, vuelvan otra vez a recordar el ministerio de Juan. Bueno, en la actualidad muchas congregaciones, como ya les dije hace rato, celebran sus aniversarios con albercadas, se van al río y bueno, hacen un montón de cosas. Y ahí se llevan a cabo bautizos, porque creen ellos que con esa práctica están salvando mucha gente, pero la realidad es otra. La gente se bautiza, ¿saben por qué? Y tampoco me van a dejar mentir, porque eso sí es cierto, y se los puedo firmar como garantía. La mayoría
se bautizan por la presión de sus líderes, por quedar bien con los demás o porque es que luego el pastor se va a dar cuenta que no me bauticé, ¿qué va a decir la hermanita? O vente, o porque su amiguita le dijo, no, hombre, vamos a bautizarnos. Pero ¿saben qué? Que si esa gente no ha creído en el Evangelio, no es nacida de nuevo. Y si no es nacido de nuevo, pues no son salvos, aunque se echen sus buenos chapuzones. Recuerden, eso es una mentira. Y de muchas, porque mentiras hay muchas, pero verdad solo una. Jesucristo y su palabra que es verdad. Y su palabra nos dice que nosotros no tenemos que bautizarnos para ser salvos y menos para ser hijos de Dios. Lo que nos dice es que nosotros somos salvos por creer en el Evangelio. Bueno, así que yo espero que haya quedado claro. Bautizar a gente perdida que no entiende lo que es la salvación no es un mandato bíblico. Lo que sí es bíblico es que el Espíritu Santo que viene cuando hemos creído en el Evangelio de salvación para unirnos al cuerpo de Cristo y hacer realidad nuestra co-crucifixión juntamente con Él, que Él es quien nos separa del poder del pecado que está en nosotros y nos ayuda a vivir una nueva vida. El bautismo de niños tampoco es bíblico, es antibíblico, porque los niños no tienen la capacidad para entender lo que significa la salvación. Y aparte de eso, en la escritura no existe ningún registro. Y los jóvenes que se dejan llevar por las emociones o los adultos que han sido bautizados en cualquier denominación o religión, no quiero saber cuál, pregúntense por qué lo hicieron. Si fue por seguir una tradición familiar, por obedecer al pastor o al sacerdote, según sea el caso, porque ustedes pueden estar creyendo que son salvos, pero la verdad es que están bautizados, pero no convertidos a Dios. Porque no es por ser bautizados, es por creer en el Evangelio. Finalmente, la Biblia debe enseñarse en todo su consejo. Nosotros no debemos enfocarnos en una sola doctrina, porque Dios no nos dejó en su palabra algo único para enseñar a su iglesia. Pero eso sí, quienes enseñamos la Biblia debemos someternos a las reglas generales de la Escritura. Pero para que tú te sometas a las reglas generales de la Escritura, pues tienes que conocerla. Porque pues si no, ¿cómo le vamos a hacer? Amén. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Termina el estudio, empieza el servicio. Recordando, somos salvos por fe en Jesucristo y el bautizo es una obra que no interviene para nuestra salvación, y mucho menos para que lleguemos a ser hijos de Dios. Si te edificó, compártelo e invita a más personas a unirse al grupo y no olvides dejar tus comentarios. También pueden buscarme en YouTube como la Sierva de Jesucristo, donde les invito a que se suscriban, le den like y compartan para que más personas lo escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios nos bendice.